Ok, ¿qué es la migración? La migración la podemos definir como el movimiento de personas de un lugar a otro, ya sea de manera nacional, es decir, dentro del mismo país, o de una manera internacional, es decir, entre varios países y pues obviamente ya hay que cruzar fronteras. Esta migración se hace con el objetivo de poder establecerse de manera permanente o temporal en el país destino. Y este fenómeno tiene existe una diversidad de motivaciones o factores que van desde la migración laboral hasta el desplazamiento forzado, ya sea por conflictos o por desastres naturales. Esta migración, como ya había mencionado, se puede clasificar en dos partes. La primera es que es por voluntad propia y la segunda es que es obligada o forzada. Esta es normalmente por circunstancias externas a las personas que, como anteriormente mencioné, pueden ser los desastres naturales o incluso la economía que se está teniendo en ese país. ¿Cuándo surgió la migración? La migración es un fenómeno muy antiguo que, según estudios arqueológicos, la primera migración ocurrió hace aproximadamente 70.000 años. Y esto sucedió cuando el Homo sapiens comenzó a desplazarse de África hacia los demás continentes y fue motivado o impulsado por la búsqueda de recursos y el mejorar sus condiciones de vida. También durante el Neolítico la migración aumentó debido a la transición que se estaba teniendo en ese entonces hacia la agricultura, lo cual también pues ayudó a que existiera esa colonización de nuevas tierras. Y en cuestiones más recientes, tenemos que la colonización, las guerras e incluso la industrialización han ayudado a que existan grandes olas de migración, como por ejemplo en el siglo XIX, millones de europeos buscaban emigrar a América porque buscaban mejores condiciones o mejores oportunidades económicas y además estaban huyendo de conflictos o de hambrunas, como la hambruna irlandesa. Otro ejemplo es la del siglo XXI, donde la migración se intensificó debido a la globalización y a los conflictos armados de ese entonces, como la crisis de refugiados sirios que comenzó en el 2011 y esta fue impulsada por la guerra civil y por el extremismo. ¿Cuáles son las causas de la migración? Aquí lo dividimos en dos partes. Primeramente son los factores de expulsión, que estas son las condiciones adversas que impulsan a las personas a abandonar sus países de origen. Aquí lo dividí en cuatro puntos, que primeramente tenemos las económicas, que esta abarca la parte de desempleo, la pobreza y falta de oportunidades. ¿Qué ejemplo de esto tenemos a América Latina, que siempre está buscando el emigrar a Estados Unidos porque está buscando estas mejores oportunidades de vida y también de mejores salarios? Después tenemos a los conflictos armados y violencia, que básicamente aquí son las guerras y la inseguridad, que son de las principales causas o motivos por los cuales surge la migración obligada o forzada. Un ejemplo de esto, pues, es la migración masiva de refugiados de Siria, que pues esto se debió a la guerra civil, que es algo que ya había mencionado. Después tenemos los desastres naturales y el cambio climático, que estos pues abarcan tanto huracanes como sequías, como inundaciones, que pues forza a las personas a tener que emigrar. Un ejemplo de esto es en Bangladesh, donde muchas comunidades han tenido que emigrar debido a que ha tenido una subida del nivel del mar y pues obviamente esto evita que puedan seguir residiendo en estos lugares. Y por último tenemos la persecución política o religiosa, que básicamente es que son personas que están siendo perseguidas por cuestiones étnicas o religiosas y pues esto también los obliga a tener que buscar refugio en otros países y normalmente son en los países vecinos. Después tenemos a los factores de atracción, que estas son las condiciones positivas por las cuales las personas son atraídas hacia un destino. Aquí lo dividí en tres puntos, que primero son las mejoras económicas, que pues obviamente la posibilidad de que puedan encontrar empleo y que sus ingresos sean mejores de los que son, es una de las principales motivaciones por las cuales las personas deciden migrar. Y un ejemplo de esto es Europa Occidental, que atrae normalmente a trabajadores de África y Asia, que pues obviamente van en esta búsqueda de nuevas oportunidades.
Después tenemos a la educación, que aquí son universidades de prestigio que están dentro de los países desarrollados, como por ejemplo la Ivy League, que pues atraen a estudiantes internacionales y un ejemplo claro de esto es Estados Unidos y Reino Unido, que pues son los principales destinos o los más populares para este tipo de educación. Y por último tenemos la calidad de vida, que aquí abarcan los factores como la seguridad, los servicios públicos eficientes y la libertad, bueno, libertades individuales, que también son puntos muy importantes para las personas que deciden migrar y un ejemplo de esto son los países nórdicos, que suelen estar como entre los destinos más populares o los más preferidos por su alto índice de desarrollo humano. Hola, yo les voy a hablar sobre qué son los países emisores en la migración. Se define como aquel que experimenta un flujo constante o significativo de personas que deciden abandonar su lugar de origen para establecerse en otro país. Estos ciudadanos, conocidos como emigrantes, tienen una variedad de razones para realizar este desplazamiento. Algunas de las características que tienen estos ciudadanos para hacer parte de la migración es la búsqueda de mejores oportunidades laborales, mejora de sus condiciones de vida, huida de conflictos armados, la violación de sus derechos humanos o la inestabilidad gubernamental. También el acceso a mejores servicios educativos o de salud, la degradación ambiental o la escasez de recursos que hay en su país. Principalmente los ciudadanos se ven con la obligación de hacer una migración a otro país, ya que en sus países de origen no tienen la calidad de vida que las personas desean. También las condiciones laborales y de su día a día se ven afectadas por los problemas que tiene el país, como puede ser guerras, problemas internos, problemas políticos, la violación a sus derechos humanos, como también la delincuencia o el narcotráfico. Como dato interesante sobre los países emisores, tenemos que América Latina y el Caribe es el escenario del segundo desplazamiento humano más grande a nivel mundial. El principal país de origen de migrantes de toda América Latina y el Caribe es México. El segundo país de origen es Venezuela. El tercer país es Colombia. Según esto, el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2024. Ahora bien, ¿qué son los países receptores? Un país receptor es aquel que recibe un flujo constante o significativo de migrantes provenientes de otro país. Estos migrantes, atraídos por diversas razones, deciden establecerse en el territorio de este país. Algunas de las características que cuenta el país son que es ofrecer oportunidades laborales, permite la entrada y el asentamiento de extranjeros, bajos índices de delincuencia y crisis financiera, mejor calidad de vida como mejores servicios de salud, educación y vivienda, y cuentan con una diversidad multicultural. Como vemos, hay una diferencia entre el emisor y el receptor. Vemos que uno cuenta con mejores condiciones de vida y el otro no. El emisor casi siempre va a tener estos problemas sociales, políticos, gubernamentales, que obligan a sus ciudadanos a salir de ese país de origen para ir a un país receptor, en donde tiene mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, mejores servicios como la educación o la salud. Como dato interesante, tenemos que la cantidad de latinoamericanos y caribeños viviendo en otro país de la región creció un 83.2% en solo 5 años, pasando de 6.17 millones en el 2015 a 11.3 millones en el 2020, de acuerdo con datos de la UNDESA. Argentina es el principal país receptor de migrantes, según la misma fuente de datos en el 2020. Había en Argentina 2.284.549 migrantes, según esto el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2024. Y bueno, como algunos efectos de la migración tenemos
el cambio en la estructura dinámica y tamaño de los hogares, debido a que la familia se ve fragmentada, debido a que una parte de ella se va al país receptor para buscar mejores condiciones de vida y la otra parte se queda en el país emisor, en el país de origen y pues principalmente busca un mejor sustento para la familia para que pueda conseguir pues los gastos básicos y obtener pues una mejor calidad de vida. Con ello vienen las remesas, que es este dinero que se transfiere a la familia que se queda en el país de origen y este dinero es mandado por la otra parte de la familia que va al país receptor. Entonces, este ingreso contribuye de manera considerable y genera un gran impacto económico que se expresa eminentemente en el plano regional, estatal y local, tanto del país emisor, principalmente en el país emisor, ya que pues hay un cambio en la moneda, en el precio de la moneda, ya que la moneda en el país receptor al que va esta parte de la familia, pues vale más considerablemente a su país de origen. Por ello vemos este gran impacto en la economía. Como otro efecto tenemos que la emigración tiene un efecto rejuvenecedor y permite que la tasa de envejecimiento descienda, debido a que principalmente las personas migrantes son de edad joven, entre los 40 a 20 años, y por ello, en el país receptor vemos que hay un índice más alto de personas jóvenes en donde son activamente económicas y generan pues suficiente dinero tanto en el país receptor como emisor, ya que en uno se ve la mano de obra, se ve el trabajo y en el otro pues se ve esta obtención de dinero donde el país emisor pues va a tener este impacto económico. El siguiente es la emigración de personas entre países, provoca pérdida de mano de obra al país emisor y ganancias de mano de obra al receptor. Como ya lo había mencionado, pues las personas jóvenes van en busca de mejor calidad de vida, con mejores trabajos y con ello llevan pues mano de obra a los países receptores, generando pues economía en el país receptor. Sin embargo, en el país emisor vemos esta pérdida de mano de obra y vemos el impacto en la economía de forma negativa. Como hay puntos positivos, como son las remesas, hay un punto negativo que es como la pérdida de mano de obra, perdón, donde vemos que pues el país emisor tiene un déficit en su economía, ya que no hay suficientes ciudadanos que contribuyan a la economía, al trabajo en el país. También la migración tiende a elevar la tasa de desempleo y a reducir los salarios de los trabajadores nativos. Principalmente esto es en el país receptor, ya que al haber una cantidad masiva de personas que están ingresando al país, vemos que ya no hay trabajo o muchos de los que son locales o nativos de ese país receptor son desplazados de su trabajo para conseguir esta mano de obra más barata que generan pues los emigrantes. El siguiente son los retos y las dificultades de la integración de los migrantes en la sociedad de destino, manteniéndose el reto de diversidad cultural. Pues principalmente los migrantes lo único que buscan son mejor calidad de vida. Aquí no vemos factores culturales o sociales, ya que lo que ellos buscan principalmente pues es tener una mejor calidad de vida. Por ello, los migrantes no tienen este análisis de analizar la cultura y ver si sus culturas tienen alguna similitud, como es el caso de toda Latinoamérica con Estados Unidos. Vemos que pues aquí no hay una similitud ni en el idioma. Sin embargo, para el país receptor
esto es un desafío, ya que muchas veces muchos de los emigrantes sufren de desigualdad, de racismo, de violación a sus derechos, porque las personas creen que no son merecedoras de estar en su país. Por ello, pues es un reto tanto para el país emisor como receptor, pues esta integración de las nuevas sociedades que se están generando por este movimiento migratorio. Y el segundo es el implemento de nuevas políticas, derechos y obligaciones para la sociedad. Em, a lo largo de la historia hemos visto que no hay un sistema gubernamental que proteja a los migrantes. Al contrario, los migrantes que van al país receptor se ven muy vulnerables y con un alto riesgo de sus vidas, ya que no hay políticas, programas ni obligaciones o derechos que cubran a los migrantes. Al contrario, son personas que no son legalmente reconocidas en el país. Por ello, no consideran sus derechos o las obligaciones que tengan y se ven vulnerables en esta nueva sociedad que se están integrando. Este es un efecto de la migración, ya que los países receptores están obligados a crear nuevas políticas que contribuyan a la integración de las personas migrantes. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos de la migración? Existe un sinnúmero de riesgos que hay dentro de la migración y por ello, para mayor comprensión, los voy a dividir en tres factores. Principalmente, el primero es el individuo, el individual, que pues aquí los riesgos se ve que es un debilitamiento en sus valores, en la cultura y en la religión. Como ya lo había mencionado antes, pues vemos que estos individuos tienen que adaptarse nuevamente a una sociedad donde es totalmente distinta a su cultura, su lengua, su religión. Por ello, pues se ve este debilitamiento a sus rasgos que tenían en su país origen, ahora se van a ver modificados para adaptarse al nuevo país. También vemos un sentimiento de soledad, de descubrimiento y de depresión en los individuos, como un alto riesgo de sus vidas. En este punto, pues, se desglosan tanto las desapariciones, la trata de personas, las violaciones y el tráfico de personas, entre otros factores, ya que pues los migrantes se ven muy vulnerables y otras personas abusan de ello y pues ponen en riesgo la vida de las personas. Otro riesgo es en las familias, ya que hay una desorganización y desintegración de la familia. Esto principalmente porque la familia se fragmenta. Hay un pedazo que se va al país receptor y otro pedazo que permanece en el país emisor. Y con ello hay un abandono a los hijos, una falta de cariño paternal, un descuido de las obligaciones familiares y hay nuevas uniones ilegales, ya que pues en el camino, porque es un largo trayecto, vemos que pues hay veces que las familias se crean en ese trayecto. Entonces hay una unión ilegal porque no hay esta forma legal donde pues haya un trámite para que los niños que estén ahí pues sean legalizados, ya que muchos nacen en ese trayecto. El siguiente punto es la sociedad y principalmente es la fuga de fuerza laboral, la fuga de cerebros, la pérdida de recursos invertidos en la educación de los emigrantes, ya que ni el país emisor ni el receptor ven por estos servicios que deben de tener los migrantes. Entonces, hay una pérdida de recursos invertidos en estos servicios para la educación, para su salud, ya que como las personas están en alto movimiento, pues se ven sin la necesidad de cubrir estos servicios. También hay una mayor crisis económica, una pérdida de identidad patria, prejuicios raciales, conflictos y diferencias lingüísticas.
son algunos de los riesgos que enfrentan los migrantes día con día. En México, la migración es un tema muy complejo. Por un lado, miles de mexicanos han emigrado a Estados Unidos en busca de empleo, principalmente en sectores como la construcción y el campo. Según estimaciones realizadas en el Anuario de Migración y Remesas México, hay aproximadamente 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Por otro lado, México es un país receptor y de tránsito. Cada año, miles de personas de Centroamérica cruzan el país con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Tan solo en el 2023, más de 500,000 migrantes fueron registrados por las autoridades mexicanas. La migración también afecta a la economía. En el 2023, México recibió más de 60,000 millones de dólares en remesas anuales, de acuerdo con datos del Banco de México, lo que representa una fuente importante de ingresos para muchas familias. Sin embargo, los migrantes enfrentan grandes riesgos, como la extorsión, la violencia y las condiciones precarias en su trayecto desde su país de origen hasta su destino final. Esto muestra que la migración es mucho más que cruzar fronteras. A veces es un acto de valentía o de desesperación. Cada migrante tiene una historia, un sueño y una razón para seguir adelante, pero detrás de esas historias también hay desafíos que nos afectan a todos. Y aquí la pregunta que surge es, ¿cómo podemos ser parte de la solución? A lo mejor el primer paso sea simple, ver a los migrantes no como cifras, sino como personas, igual que nosotros, que buscan un futuro mejor.